Llegó el momento. Hoy hablaré del octavo episodio de Star Wars, Los Últimos Jedi. Sin duda es la película de la saga que más controversia ha generado. Para unos es la polla por todo lo que innova, y para otros es una mierda que traiciona a todo el mundo creado por Lucas. Personalmente creo que el hateo que ha tenido Los Últimos Jedi ha sido quizás desmesurado. No me parece un horror, pero aunque tiene algunos momentos brutales, en general la trama la encuentro muy floja y desaprovechada. Vamos a verla en detalle. La película empieza con los de la Resistencia en plena evacuación de su base en Dukar, pero justo en ese momento una flota de la malvada Primera Orden les hace pillote y se dispone a destruirla por completo. Para ganar algo de tiempo, Poe Dameron decide ir él únicamente con su navecita contra el acorazado de los malos, y claro, como vuela abajo, el cabrón se va cargando todas las torretas. ¿Por qué no destruye esa nave insignificante? Esa nave es demasiado pequeña y está demasiado cerca. Hay que enviar nuestros cazas, y no sé por qué no lo han hecho ya. Eso digo yo, es lo normal cuando vas a empezar una jodida batalla espacial. ¿Y esa nave no tiene escudos o alguna mierda así? No sé, que una sola navecita ponga en jaque a toda la flota de la Primera Orden es de ser unos paquetes de 3 pares de cojones. Mientras tanto, el acorazado comienza a bombardear la base de Dukar. Un momento, entonces, ¿para qué mierda sirve la distracción de Dameron? ¿No se supone que estaba allí para retrasar o evitar precisamente ese bombardeo? Si el cañón lo pueden disparar aunque les estén atacando las torretas, ¿de qué sirve todo esto? ¿Y por qué la Primera Orden tarda tanto en intentar derribar la Radus, que es la nave principal de la Resistencia? ¿Y por qué Dameron no intentó destruir primero ese cañón de la misma forma que las torretas? Es 1000 veces más peligroso y con ello ya el acorazado ese sería inútil. Pues no, va por las torretas porque resulta que Dameron ahora pasa de las órdenes de Leia y en vez de retirarse con los demás rebeldes, decide bombardear el acorazado de los malos. Aquí hay un montón de cosas que no tienen puto sentido. ¿De dónde mierda salen esos bombarderos? ¿Esto lo tenía preparado Poe de antes? Lo digo porque no era parte del plan de Leia, que es la máxima dirigente de la Resistencia. ¿Todos los rebeldes de los bombarderos están desobedeciendo a su jefa? Y estos bombarderos me parecen el vehículo más puta mierda de toda la historia de Star Wars. Son un blanco facilísimo y lentos de cojones, y que explotan a la mínima. Pero mirad, un puto trozo de ala perdida destroza 3 malditos bombarderos seguidos. Y encima tienen que estar justo debajo del objetivo para tener éxito. Para eso podrían haber hecho que fueran controlados a distancia, o usar misiles más tochos, yo que sé. Porque vale que Poe haya destruido las torretas, pero ¿acaso no pensó que los cazas enemigos iban a joder todos los putos bombarderos? Dameron ha mandado a esa gente a morir para destruir una nave fácilmente reemplazable por la Primera Orden, y es que al final destruyen todos los bombarderos menos uno. En él va Paige, la hermana de Rose, personaje que luego conoceremos, y se sacrifica para hacer reventar el acorazado. Solo hacía falta una carga para que explote entero. Qué sensible es la navecita, revienta por todas partes. Resumen, ha muerto mucha buena gente y podrían haber muerto más por su culpa. ¿Y cuál es el castigo? Degradado. No me jodas. Y es que además esto no sirve para nada. Snoke echa la bronca a Hux por haberle fallado y dejar escapar a la flota rebelde, pero este le dice que no, que pueden rastrearles aunque salten a la velocidad de la luz con un chisme que tienen en la Supremacy, que es la nave de Snoke. Entonces, ¿cómo Snoke no tenía ni puta idea de que en su nave había un sistema tan jodidamente útil? Y el tema de rastrear otras naves que salten a la velocidad de la luz siempre ha sido imposible. ¿Por qué ahora sí se puede? ¿Y por qué ese sistema solo está instalado en una única nave? El caso es que les dan alcance y ahí va Kylo a darlo todo. Se mete por un túnel del hangar de la nave Radus, que es la principal de la Resistencia, y con una facilidad pasmosa les destruye todos los cazas. Poe no muere de milagro. Y pasa otra cosa, Kylo va a disparar contra el puente de mando, aunque al final no aprieta el gatillo porque siente a su madre. Sin embargo, llegan otros cazas y revientan el sitio, y Leia acaba en el espacio. ¿Pero no se supone que toda la nave tiene escudos o qué cojones? Leia parece que ha muerto, pero gracias al poder de la fuerza consigue volver a la nave. Esto fue criticado, pero a mí no me parece mal. De hecho, ya era hora de ver a Leia usando la fuerza para algo, aunque sí que es verdad que parece que la tía es Superman. ¿Y cómo cojones abren la puerta sin descompresurizar el pasillo? En fin, que las últimas 3 naves de la Resistencia, con unos 400 rebeldes, huyen con combustible limitado y la posibilidad de hacer solo un salto a la velocidad de la luz. Pero si lo hacen en ese momento, toda la Primera Orden les atraparía con el rastreador ese que se han sacado del culo. La cosa está jodida, sin duda. Y aún y todo, la Primera Orden es incapaz de alcanzarles, así lo justifican. Son más rápidos y ligeros. No se escapan, pero se mantienen a una distancia a la que nuestros cañones no causan daño. Bien. Mantengan el fuego. Que sepan al menos que estamos aquí. Durarán poco consumiendo combustible así.
Ya, pero si ellos pueden usar la velocidad de la luz, ¿qué les impide adelantarse y dispararles de frente o rodearles? Ahora pasemos a la trama de Rey, que ha encontrado a Luke en acto. Le da la espada láser de su padre, pero este la tira con desprecio y se encierra en una de las casas. Intentan convencerle a Luke de que vuelva a la lucha, pero este solo pone pegas. ¿Qué crees? ¿Que voy a ir ahí con un sable láser y hacer frente a toda la Primera Orden? Bueno, sí, esa es la idea, como hiciste en las 3 películas anteriores. Pasamos a una escena donde Chewie intenta comerse un pollo de plástico y unos seres activistas acaban volviéndole vegano. Ah, tío, cómetelo, total ya está muerto. No desperdicies la comida. Al mismo tiempo, R2D2 usa la vieja técnica de la nostalgia para convencer a Luke de su regreso. Oye, y funciona. Luke acepta instruir un poquito a Rey. Kylo se presenta ante Snoke y le pega un calambrazo por uno de los agujeros de guión de la película anterior. Te superó una chica que nunca había empuñado una espada láser. Quítate esa cosa ridícula. Yes, it's me. Finn, por fin, se despierta del coma. ¿Por qué le dejaron en coma en la peli pasada para que se despierte bien poco después? No aporta nada a la trama. El tío flipa porque ni sabe dónde está Rey ni qué coño ha pasado. Resulta que ahora la que está en coma es Leia. En serio, esta peli parece una epidemia de comas, porque luego al final Rose también acaba con uno. En fin, que la nueva líder de la Resistencia va a ser Amilyn Holdo. A pesar de que no explica cuál es su plan para salir del problema que tienen, Poe se queja y dice que hay que hacer algo. ¿El qué? No lo dice, pero algo. Por otro lado, Finn intenta robar una cápsula de escape con el objetivo de alejar la baliza que conduce a Rey a la Resistencia. Sin embargo, una mecánica llamada Rose Tico le aturde porque le toma por un desertor. Esta es la hermana de la que muere al principio en el bombardero. Hablando con Finn, llegan a la conclusión de que en el destructor principal de la Primera Orden, la Supremacy, hay un dispositivo de rastreo que hay que desactivar. Y Finn puede llegar hasta él porque... ¿La casualidad? No solo limpiaba la Starkiller, sino también la nave de Snoke. Si ya sabía de ese rastreador, ¿por qué no dijo nada a los rebeldes? El plan entonces es infiltrarse en la Supremacy, desactivar ese rastreador para que las naves de la rebelión puedan saltar y finalmente desaparecer. Sin embargo, para infiltrarse en el destructor necesitan a un hacker amigo de Maskanata, que se encuentra en un casino del planeta Canto Bight. Cómo huyen de la nave Radus y saltan a la velocidad de la luz sin que ninguno de los de la Primera Orden les detecte es un puto misterio. El entrenamiento con Luke empieza. Noto algo. ¿Lo notas? Sí, lo noto. Es la fuerza. ¿En serio? Es muy poderosa en ti. Nunca he sentido... ¡Ah! ¡Au! Hay que reírse, supongo, ¿no? Mientras Rey trataba de comprender la fuerza, Luke le cuenta que... Y esta es la lección. Esa fuerza no es propiedad de los Jedi. Decir si los Jedi mueren, la luz muere, es vanidad. Todo el entrenamiento iba bien hasta que ve como Rey empieza a irse un poco hacia el lado oscuro. Y claro, Luke se acojona porque ve que le vuelve a pasar lo mismo que con Ben Solo. A pesar de esto y de que Rey no para de joder la vida a las monjitas alienígenas de Acto... Luke sigue entrenándola en la fuerza. En su apogeo permitieron que Darth Sidious se alzara, creara el Imperio y los aniquilase. Y fue un maestro Jedi el responsable de la formación y la creación de Darth Vader. A ver, tío, la gente comete errores, por eso hay que dejar que gobiernen los Sith, no entiendo la lógica. Otra cosa que pasa es que Kylo y Rey empiezan a comunicarse a través de visiones. Hola, soy Forrest Gump. ¿Qué quieres? Yo lo que quiero es eso contigo. ¿Qué dices? Búscate a otra. Yo te haré sentir mi cuerpo con el tuyo. Estoy muy harta de este tío ya, ¿eh? En una de ellas, Kylo le cuenta la verdad de lo que pasó entre él y Luke. Resulta que vio que tenía tanto poder y que estaba tan atraído por la oscuridad que decidió sacar una espada mientras dormía y cargárselo. Es absurdo. Recordemos que en el retorno del Jedi, Luke emprende una misión suicida para ablandar a su padre Darth Vader, el mayor genocida de la galaxia, pero aquí... ¡Este niño rata está teniendo pensamientos negativos! ¡A la mierda con él! Tronco, que es el hijo de tu hermana. Con esa actitud no te van a invitar a más cenas familiares. He's not my Luke Skywalker. Al final Kylo lo destruye todo. Se va con otros alumnos amigotes suyos, suponemos que serán los caballeros de Ren, y al resto se los cargan. El caso es que toda esta revelación lleva a Rey a adentrarse en el pozo oscuro ese turbio, donde hay un espejo infinito y parece que va a tener lugar una revelación mega importante y trascendental para el devenir de los acontecimientos. Pero no. Déjame verlos, a mis padres.
Tras eso, va a hacerse manitas con Kylo en su chabola, y cuando Luke se entera se arma la de Dios. Se pelean y luego Luke le cuenta que a ver, que sí que sacó su espada delante de Kylo, pero que no le iba a matar, que era just a prank, bro. Rey está convencidísima de que si habla con Kylo, este se convertirá al lado de la luz. Puede ser, pero no deja de ser un puto genocida que ha matado a millones de personas. ¿Crees que le van a perdonar como si tal cosa? La chica decide abandonar a Luke y partir hacia la flota enemiga. A su vez, Luke decide quemar el árbol con los textos sagrados de los Jedi, pero como se apichona un poco, va el fantasma del maestro Yoda y lo destruye todo. ¿Ahora es el puto Thor o qué pasa? Dice que bueno, que tampoco son libros tan importantes. Seguramente sean los libros que explicaban los agujeros de guión de las películas. El mejor profesor, el fracaso es. Finn, Rose y BB-8 llegan a Canto Bight y aparcan en la playa, y sale un pavo quejándose a unos guardias que está prohibido aparcar ahí. Se supone que la idea es no llamar la atención. ¿Por qué no aparcan en un puto parking de naves y ya está? En el interior del casino empiezan a buscar al contacto de Kanata, pero aprovechan para meter algo de crítica social. En 5 minutos la peli habla de forma profunda de esclavismo, maltrato animal, lucha de clases, ludopatía y tráfico de armas. Nótese la ironía. Joder, Rian Johnson, ¿algo más de lo que quieras hablarnos? ¿Del efecto invernadero? ¿De la obesidad en menores? ¿Del SIDA? ¿Ya puestos? Volviendo a la trama, los dos consiguen dar con el tipo, pero cuando van a hablar con él, aparecen los guardias y les noquean con un taser. ¿En serio? ¿Por aparcar mal ya les electrocutas? Si haces trampas, ¿qué te hacen? ¿Te ahorcan? De momento a estos les han encerrado en una celda, donde hay un tío llamado DJ. ¿Y la casualidad? Sabe hackear la flota enemiga para colarles dentro y está dispuesto a ayudarles. Además, el pavo, que no sabemos cuánto llevaba ahí encerrado, abre la celda con una facilidad pasmosa y se pira. Luego BB-8, no sabemos cómo, ha conseguido noquear a 3 guardias. Y no solo eso, ¿cómo coño les ha maniatado y amordazado? Y si no llega a ser por BB-8, ¿cómo el hacker este pensaba haber escapado con tanto guardia pululando? ¿Y por qué en el pasillo de la prisión hay una trampilla que lleva a un túnel por el que escapar tan ricamente? En serio, toda esta parte es un buen ejemplo de escritura perezosa. Finn y Rose se han olvidado por completo del robotito y también del hacker, y se piran de allí por un hipódromo a lomos de un Fadier. Intentan llegar a su nave, pero la destruyen. ¿Y la casualidad? Aparece por sorpresa el hacker y BB-8 en una nave random, y le rescatan en un Deus Ex Machina de los gordos. Allí hablan con el hacker y planean cómo colarse en la nave enemiga. A la Resistencia ya solo le queda el crucero principal, el Radus, y está casi sin gasolina. Poe tiene una bronca con Holdo, quien se niega a revelar su plan. El piloto averigua que están repostando las naves pequeñas de transporte, para salir cagando leches. Se enfada porque es un plan de mierda, así que él y sus amigos deciden amotinarse y dar más tiempo a Finn y a Rose para que puedan desactivar el detector. Sin embargo, cuando estos estaban a punto de desactivarlo, llega la capitana Phasma y les hace un pillote bueno. En la Radus, Leia aparece despierta y noquea a Poe con una pistola. Resulta que el plan de Holdo era huir en esas naves pequeñitas sin ser detectados y esconderse en un planeta cercano llamado Krayt, donde hay una antigua base rebelde con energía para pedir ayuda. Vale, pero ¿me estás diciendo que toda esta subtrama de los cojones está sustentada en una falta de comunicación de la hostia por parte de Holdo? ¿Qué coño le impedía contar su puto plan de mierda a Poe? Es que si hubiera sido sincera desde el inicio, Finn no se habría pirado y Poe no se habría amotinado, y nada de la matanza que ahí después habría tenido lugar. Igual pensaba que habría un infiltrado, pero sería una excusa flojísima, teniendo en cuenta que Poe es el puto amo destruyendo naves enemigas, que además todo el mundo se iba a enterar del plan eventualmente, así que sigue sin tener sentido su secretismo. Para que los transportes escapen, alguien tiene que quedarse aquí a pilotar el crucero. ¿En serio no existen los pilotos automáticos en este universo? Y aunque no lo hubiera, ¿una sola persona puede pilotar una nave de esas? Rey se deja caer en el destructor de los malos dentro de una cápsula. Su plan es charlar y volver a Kylo bueno. Si lo piensas, es el puto peor plan que he visto en mi vida. Si algo sale mal, a ver cómo escapas. Y si la idea es solo hablar, hablad a través de las visiones, que es más cómodo, y mientras tanto, acaba el puto entrenamiento. Aquí nadie acaba el puto entrenamiento. Kylo la lleva ante Snoke, que vemos que el tío es muy poderoso en la fuerza. A Rey la levanta como si nada, y encima cuenta que él controlaba la conexión mental entre ella y Kylo para traer a la chica allí, capturarla, obligarla a revelar el paradero de Luke y luego matarla. Dámelo todo. Cuando consigue toda la info, obliga a Kylo a cargársela. ¿Crees que puedes cambiarle? Patética niña. Pero entonces, Kylo, por lo bajini, gira la espada de la chica lentamente, que la tenía Snoke al lado, y... Nadie me puede traicionar. Yo veo su mente y todas y cada una de sus intenciones. ¿What?
Snoke a tomar por culo. Menos mal que decía que podía leer las mentes. ¿Sabes quién vive en esta casa? ¡Un farsante de tomo y lomo! ¡Eso es! ¡Aquí vive un farsante! Y entonces empieza una super batalla épica en la Sala del Trono contra la Guardia Pretoriana de Snoke, que no sé qué clase de entrenamiento tienen, o si son algo Sith. Pero vamos, parecen rivales complicados de vencer. Aún así, Rey, con un entrenamiento que ha consistido en meditar sobre una piedra y un par de frases chorra, no tiene prácticamente ningún problema en acabar con todos esos tipos. Sin embargo, cuando acaban la batallita, resulta que Kylo no es que se haya pasado al lado bueno, y que ahora quiera detener el bombardeo. Todo lo contrario. Es hora de que lo viejo muera. Snoke, Skywalker, los Sith, los Jedi, los rebeldes, que todo muera. Kylo se ha convertido en Disney y le cuenta que sus padres eran unos simples chatarreros de Jakku que le vendieron por bebida. Tras eso, la chica intenta arrebatarle la espada de Anakin, pero acaba rompiéndose. Los rebeldes están evacuando el Radus en masa en pequeñas naves de transporte y ponen rumbo al planeta Crait. Lo bueno de esos transportes es que, por alguna razón, nadie en las naves enemigas puede detectarlos. Venga ya, no me jodas. ¿Cómo no van a poder darse cuenta de esos trastos saliendo disparados? En fin, nadie se cosca hasta que se chiva el hacker, que como le han pillado, ha decidido contar todo a la Primera Orden. Es por ello por lo que los malos comienzan a destruir las naves de transporte una por una. Ahora sí las veis, cabrones. Pero una cosa, ¿cómo este gilipollas sabía el plan de Holdo de evacuar las naves al paso del planeta Crait? Debido a esto, Holdo decide tomar las riendas de la nave y hacer de kamikaze a la velocidad de la luz, estampándose contra las naves enemigas. Que no oigo nada, hijo, esto lo tenéis roto. Lo cierto es que si iba a dejar que la matasen, ¿por qué coño no hizo eso antes? Es más, ¿por qué no hicieron eso contra las Estrellas de la Muerte o contra el cañón de la Starkiller? Aún así es la escena más potente de toda la película, y estos gilipollas atrás se la han perdido. ¿De qué cojones están hablando? ¿Te has enterado de que nos están bombardeando? ¡Sí, qué flipe! Un montón de esas naves acaban despedazadas, y gracias a ello, Finn y Rose logran escapar. Pero claro, antes estaban literalmente rodeados por soldados, y ahora ya no hay ni Dios. ¿Dónde cojones está todo el mundo? Ah bueno, por ahí aparecen de forma ilógica. Y de forma también bastante ilógica, aparece BB-8 disparando una TST, y les salva. Tras una breve batallita con Phasma, en la que queda como el culo porque el de mantenimiento pelea mejor que ella, logra cargársela y huir con Rose y el robotito. Al final resulta que todo el plan de desactivar el rastreador no ha servido para nada, y que la culpa de que muera toda esa gente de los transportes es de Finn y de Rose, por haber confiado en ese hacker. Menudos liantes, me pregunto cuál será el castigo por ello. Degradado. Y llegan en una nave de la Primera Orden a Crait, y se cuelan justo en el momento en el que la Resistencia estaba cerrando la compuerta. ¿Por qué los rebeldes han esperado tanto tiempo para cerrarla? ¿Y qué falta de cuidado tienen aterrizando? La de peña aliada que podrían haberse cargado entrando tan a saco. Kylo le dice a Hux que ha sido Rey quien ha matado a Snoke, y que ahora él va a ser el líder supremo, y envía todas las tropas a Crait. Envían orangutanes robóticos y también un potente cañón ariete capaz de destruir la compuerta de la base rebelde. Siempre tiene que haber alguna superarma que destruya una base de los buenos, si no, no sería Star Wars. Y también las aterrizan lejísimos para dar a los rebeldes tiempo a prepararse. Dentro de la base están todo jodidos porque esa compuerta es la única forma de entrar y de salir, según los planos que ve BB-8, y encima los aliados no hacen ni puto caso a su llamada de auxilio. Deje su mensaje después de oír la señal. ¡Me cago en ti, zorra! Para derrotar al cañón turbotrónico hiperharto, Finn, Rose, Poe y otros tíos que van a morir se montan en unos viejos deslizadores que se caen a pedazos. No entiendo cuál era exactamente el plan de esta gente, porque esos speeders no tienen ningún tipo de arma, es absurdo, y los cazas enemigos empiezan a salir para volarles a todos en pedazos. Pero claro, justo aparecen Rey y Chewie en el halcón milenario, y se los quitan de encima. Esta parte es bastante confusa. ¿Cómo coño Rey ha escapado de la nave de Snoke y se ha reunido con Chewie? ¿Cómo ha llegado al halcón milenario? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Como Poe ve que les están follando pero bien, decide ordenar la retirada. ¿En serio? ¿El mismo tío que al principio de la película llevó otro ataque suicida hasta el final? Degradado. Finn ni puto caso le hace y decide inmolarse a lo Independence Day. ¡De acuerdo, asesinos extraterrestres! Como dirían los de mi generación, ¡que os den!
pero Rose le salva en el último segundo, estrellando su nave contra la de Finn y apartándole del rayo. Joder, con esa maniobra podría haberlo matado y encima impedido la destrucción del cañón, lo que conllevaría la muerte de toda la puta resistencia. En serio, esta tía es un puto peligro. ¿Y cómo es posible que ella le haya alcanzado si ya se estaba retirando? Así es como ganaremos, no luchando contra lo que odias, sino salvando lo que amas. Ya, díselo a tu hermana o a Holdo. Qué empalagosa es la muchacha. Y después de eso se muere. No se muere, solo entra en coma. Ya os dije que se contagiaba. Lo que yo me pregunto es cómo mierda consigue Finn arrastrarla a salvo desde la primera línea de combate en pleno tiroteo. Los malos han conseguido causar una brecha en la compuerta, pero justo en ese momento llega Luke Skywalker a salvarles el culo a todos. ¡Ya era hora, joder! Le disparan a saco, pero el tío sigue de puta madre, así que Kylo baja a pelear contra él. Y me encanta la siguiente reflexión de Poe. Lo hace por alguna razón. Le entretiene para que podamos escapar. Ha de haber un modo de salir de esta mina. ¿Cómo ha entrado él aquí? Pues sí, ese efectivamente era el plan de Luke, distraer a Kylo lo suficiente para que los buenos puedan escapar por una entrada secreta que existe y que nadie conocía. ¿Por qué Luke sí la conoce? ¿Y por qué deja a sus amigos perder el tiempo lucubrando qué está haciendo en vez de decirles gente, escapad de una puta vez por ese túnel? El problema es que la salida está taponada por un montón de piedras, aunque Rey vuelve a salvarles el culo con su poder de Arrijasochaile. ¡Qué bien! ¡Ahí va, hostia! La batalla esta, si la podemos llamar así, no dura una mierda y es decepcionante de cojones. Kylo al final se da cuenta de que Luke es una proyección creada desde el otro lado de la galaxia, y que los otros se le están escapando. Del esfuerzo, Luke la palma y se desvanece. ¿Su mano robótica también se une con la fuerza? Y la película acaba ahí, pero con un mensaje optimista. ¿Cómo construimos una rebelión a partir de esto? Tenemos cuanto se requiere. Está muy bien no perder la esperanza, pero no me jodas. Esto es bastante forzado. Hasta hace unos días perdíais el culo por encontrar a Luke, la única esperanza de acabar con todo. Ahora está muerto, al igual que prácticamente toda la resistencia, cuyos supervivientes caben en el halcón milenario. Y encima, ningún aliado os coge el puto teléfono. No sé yo, pero estáis jodidísimos. Y luego un detalle que me choca es que antes Luke le ha dado a Leia unos dados que eran de Han Solo, pero obviamente son una proyección. Pero aún así, no sabemos si Leia lo sabe, los deja tirados. ¿Por qué? ¿Para que se los encuentre su hijo? Yo qué sé. ¿Y por qué Rey ha robado los libros sagrados de los Jedi si, como dice Yoda, tampoco son tan importantes? Tampoco se sabe. La película acaba en Canto Bight. Un niño esclavo parece que es sensible a la fuerza y agarra una escoba con ella. ¿Por qué ese niño a esa edad se da cuenta de que puede usar telequinesis, pero Anakin o la misma Rey no supieron nada de que tenían poderes hasta que no fueron descubiertos por otros Jedi? Finalmente falta la escena postcréditos con otro nuevo Jedi. Y esto ha sido todo. Faltan 2 meses para que se estrene el episodio 9. Y después Rian Johnson, el director y guionista de esta peli, se encargará de dirigir una nueva trilogía. ¡No! Si queréis conocer los agujeros de guión de la trilogía original, podéis hacerlo en el libro Agujeros de Guión. También hablo de las 4 pelis de Indiana Jones, de Guerra Mundial Z, de Avatar, de Regreso al Futuro y muchas otras. Ya está a la venta en Amazon y disponible en todas las librerías de Argentina, Rusia, Turkmenistán, la Deep Web, el Imperio Romano, los abismos marinos, el estado de Pensilvania, el Polo Norte y Venezuela. Nos vemos en el próximo vídeo.